Muy buenos días a todos, el que les habla es el profesor Irving Cortés Quispe de la CTA. Hoy día vamos a tocar el tema teorías de vida en el hombre. Para ello vamos a tocar una pequeña introducción acerca de este tema. Una de las grandes historias es saber de qué está hecho el hombre y qué cosas la conforman. Por ello, en la antigüedad, algunas culturas trataban de explicar su composición. Para ello, vamos a ver algunos puntos de vista de culturas que más aportaron sobre la vida dentro del hombre. Historias sobre la vida de dentro del hombre en la antigüedad. Teoría de la vida dentro del hombre en el antiguo Egipto. En el antiguo Egipto nos dicen, para que los antiguos egipcios, al ser humano estaba compuesto por varios elementos, tanto tangibles como intangibles. Actualmente la naturaleza de la mayoría de estos elementos es difícil de entender, ya que difiere de nuestra composición espiritual, por lo que no tenemos palabras exactas para designarlos. Los egipcios pensaban que el espíritu humano se componía de varios elementos, de los cuales los más importantes son el Ib, el Ka, el Ba, el Aj, el Ren y el Shud, que eran expresiones que ellos le ponían a los componentes del ser humano y también del alma. Además de estos componentes estaba el cuerpo físico, llamado Ha o Hat, Haud o en plural. Entonces, aparte de que también encontrábamos partes de componentes dentro del hombre, tanto espiritual como material en el estado físico, también lo expresaban los egipcios, significando que el conjunto de elementos corporales también era posible adquirirlo mediante un proceso de iniciación, el Aj o Ak y el Seheb, y también conocido como Shechem. Entonces, estas palabras expresadas en los egipcios daban de a conocer de cómo estaba compuesto el alma de la persona o del ser humano y los componentes que estaban también representados en su estado físico. Podemos ver una representación gráfica donde cómo hacía los embalsamientos de la persona o el fallecido de los egipcios y cómo eran sus rituales, ya que ellos expresaban de alguna manera de que el alma y los componentes ya pasaban a un estado espiritual. Teoría de la vida dentro del hombre en la Grecia antigua. Los antiguos griegos pensaban que el cuerpo humano estaba conformado por 4 elementos fundamentales de la materia: el agua, el fuego, el viento y uno espiritual que viene a ser el alma. Hasta el día de hoy hay algunos conceptos que siguen vigentes sobre este concepto básico de los griegos. Podemos tener algunas expresiones representativas acerca de la vida dentro del hombre que se expresaba en los griegos. Por ejemplo, tenemos que nos dicen que la concepción dualista de la naturaleza humana, su naturaleza humana, formada por dos principios, el material y el espiritual. Nos tratan de decir de que en el hombre había una dualidad significativa que estaba compuesta por el cuerpo, que era el material, y el alma. 2. Nos dice la idea de que existe dos principios universales que gobiernen el cosmos y el hombre, el principio del bien y el principio del mal. Como sabíamos bien, siempre la religión intervenía en estos tipos de cosas, entonces también en la parte de los griegos también tenían un arraigo sobre las creencias religiosas, y en este caso también sobre el cuerpo. Siempre nos decían que había un principio del bien y un principio del mal. La idea de la inmortalidad del alma, esto quiere decir que el alma era eterna. Representaba todo lo referente y espiritual en comparación con lo material del hombre. La concepción de un destino inevitable, pero también la de la libertad humana. Dentro de ello se practicaba la filosofía, expresando las cualidades de lo material, que era el cuerpo, y lo espiritual, que era lo humano. El concepto de la responsabilidad del hombre como consecuencia de la libertad
que ostente a pesar de la influencia del destino. Siempre los griegos pensaban que el destino había hecho que la existencia propia del cuerpo estaba constituido por lo material y lo espiritual. El concepto de una justicia universal y la inevitabilidad de la sensación. Esto quiere decir de que el universo y todos sus conocimientos estaban expresados dentro de la manifestación del cuerpo humano y del alma. En este caso vemos una representación, una imagen donde nos muestran las filosofías planteadas sobre el concepto de las teorías de vida en el hombre. Ahora nos dicen en esta parte, ¿qué es el cuerpo humano? Para entender mejor, ¿qué es el cuerpo humano? Ya hemos entendido un poco acerca de la historia, de cómo intervenían algunas culturas, pensaban de diferente manera y cómo lo expresaban acerca de las teorías de la vida dentro del hombre. Ahora vamos a ver qué nos dice que es el cuerpo humano, porque mayormente todo material o toda existencia viene del ser humano. Entonces vamos a entender. ¿Qué es el cuerpo humano? El cuerpo humano es la presencia física material de un ser humano. Se le considera desde el punto de vista filosófico tradicional como uno de los dos aspectos que lo constituye, a este en su totalidad junto con la mente o el espíritu. Podemos entender que el cuerpo humano presenta lo que es una presencia material y también presenta una presencia espiritual. Desde un punto de vista biológico, ahora que hemos entendido cuál es el cuerpo humano, vamos a ver desde un punto de vista biológico qué componentes hay dentro del cuerpo y qué funciones cumple. Desde el punto de vista biológico nos dice que el cuerpo humano reúne las características de un organismo eucariota, pluricelular del reino animal, perteneciente a la clase de los mamíferos y al de los primates. Único integrante del género Homo, los demás están extintos. Se refiere al único integrante del género Homo porque los demás, descendientes del ser humano fueron extintos y el único descendiente del ser humano predilecto es del género Homo. Y también, como podemos ver desde el punto de vista biológico, las características celulares, en este caso del cuerpo humano, que presenta la célula eucariota y también son células pluricelulares en el reino animal. Vemos una representación gráfica de cómo se puede ver o se puede apreciar mediante una explicación biológica de los componentes o las teorías de la vida dentro del hombre. Desde el punto de vista químico, podemos encontrar que el cuerpo humano está compuesto en su mayoría por el agua, o sea, H2O, que se halla en el interior de las células, en la sangre y bañando todos los tejidos. Se estima que un 65% del cuerpo humano adulto sea de agua, o sea, mayormente contiene más agua. Con el de todos los seres vivientes conocidos, el cuerpo humano es orgánico y está constituido únicamente por complejísimas estructurales moleculares a partir de fundamentalmente de los átomos. Entonces, aparte de que el cuerpo humano está presente en la mayoría de su cuerpo, también está expresado con las estructuras complejas y moleculares de los átomos. También intervienen lo que son los elementos químicos, como por ejemplo tenemos que el hidrógeno también está proporcionando en el cuerpo humano en un 60%, el oxígeno 25%, el carbono 10,5% y en el nitrógeno 2,4%, en el calcio 0,22%, en el fósforo 0,13%, el azufre 0,13%, el potasio 0,04%, cloro es el 0,03% y entre otros elementos. Entonces vemos así de que desde el punto de vista químico podemos ver cuáles las cantidades proporcionadas dentro de un cuerpo humano en la proporción química. Vemos acá esta imagen representativa los componentes y el porcentaje de los químicos dentro del ser humano.
Desde un punto de vista general del cuerpo, el cuerpo humano tiene una altura de 1,7 metros de altura y una densidad promedio de 933 kilogramos metros cúbicos. Su peso oscila promedio entre los 50 y los 90 kilogramos. La superficie del cuerpo está cubierta por unos 2 metros cuadrados de piel con un espesor viable entre los 0,5 y los 4 milímetros. Entonces, desde el punto de vista general del cuerpo humano, vemos que la altura también conforma una parte primordial entre la composición de vida del hombre. También viene también lo que es la piel, que también compone partes del cuerpo del hombre, y también nos dan un porcentaje o un peso también dentro del cuerpo humano. Desde el punto de vista celular, nos dice que el cuerpo humano está constituido casi de 100 billones de células eucariotas con núcleo definido, organizadas en tejidos y estos en órganos. Entonces, desde el punto de vista celular, vamos a entender también la parte fundamental dentro de que si hay vida en el hombre dentro de su cuerpo, por la representación de las células y la formación de tejidos y órganos. En este caso vamos a ver que dentro de del cuerpo humano va a estar representado por células nerviosas, células musculares, células óseas, células adiposas, células sanguíneas, células reproductivas, células parenquimales. Vemos a la mano derecha una representación de una imagen representativa de las células con respecto al tema. Tenemos acá como otro punto desde el punto de vista sistemático. Como ya hemos visto acerca de los puntos de vista celular, ahora desde el punto de vista sistemático nos dice: el funcionamiento de los diversos órganos del cuerpo humano se clasifica en circuitos llamados sistemas. En lo consiguiente son los siguientes mencionados. Dentro del punto de vista sistemático vamos a estar mencionando de que en el cuerpo humano siempre va a aparecer algunos sistemas ya que van a estar representados en el cuerpo humano. Entre ellos tenemos el sistema circulatorio, tenemos el sistema cardiorrespiratorio, tenemos el sistema nervioso, tenemos el sistema digestivo, tenemos el sistema excretor. Y por último tenemos desde el punto de vista esquelético. El cuerpo humano se sostiene y protege por más de 200 huesos que son estructuras orgánicas, cálcicas y mineralizadas para ganar resistencia a los impactos y al propio peso del cuerpo. Entonces, la mayor complejidad dentro de un cuerpo o la teoría sobre la vida dentro de un cuerpo humano va a ser siempre representada por las células, los tejidos y el cuerpo óseo que también lo conforma. Entonces, no solamente en el ser humano, también en los animales va a haber también estructuras similares al del ser humano. Entonces, chicos, es así de cómo el tema de hoy de las teorías de la vida teoría de vida en el hombre, va a estar representada siempre con un concepto básico de algunas culturas que expresaban cómo estaba compuesto el cuerpo humano y también cómo había vida dentro del cuerpo humano. Entonces, también en la actualidad, en la parte de la biología, podemos entender también cómo se expresa todo este concepto y esta teoría sobre el hombre. Bueno, chicos, eso es todo. Que tengan un buen día. Hasta la próxima clase.